te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Quedo siempre dudando si debo presentarla como fiscal o exfiscal. ¿Cómo debe ser presentada, Luisa Como Ortega? fiscal general. Yo sigo siendo la fiscal Hablemos general de Venezuela. Hablemos de eso, empecemos por ahí. Bueno, desde luego usted no está en funciones, hay alguien que ocupa la fiscalía en este momento y una decisión de una asamblea constituyente recién instalada que la ha destituido de su cargo. ¿Cómo seguirse nombrando fiscal? Sí, fíjate, es posible que alguien esté ocupando ese sitio en Venezuela, pero yo sigo ejerciendo las funciones de fiscal general de Venezuela. Y esa es parte de la estrategia de trabajo que tengo por distintos países de la región. O sea, ¿usted recorre los lugares que recorre en América Latina en estas últimas semanas como en calidad de fiscal? En calidad de ¿Así fiscal. la reciben? Así me reciben. ¿Así está trabajando? Así ¿Y dónde está su oficina? Bueno, itinerante. Tengo, sin embargo, como de Venezuela, no solamente he tenido que salir mi persona, mi familia, sino un grupo de venezolanos huyendo de la dictadura, porque no eran complacientes con la dictadura, se encuentran en distintos países de la región. Eso es el equipo con que yo estoy trabajando. A ver, déjeme preguntarle algo y usted me va a entender por qué lo pregunto. En esa calidad, usted dice, de fiscal de Venezuela itinerante, haciendo tareas de fiscal, ¿quién financia sus viajes? ¿Quién financia ese recorrido por América Latina? Sí. Hay muchas personas que están interesadas en que en Venezuela se restablezca la democracia, se restablezca el Estado de Derecho, que se restablezcan las libertades. Y ha sido infinita la colaboración que he recibido en distintos países y sobre todo de venezolanos. ¿Está de acuerdo, Luisa, que ese es un tema muy importante porque hay quien ya plantea que usted está ahora contribuyendo con un afán para derrocar al gobierno de Maduro? Incluso podría presumirse financiamiento de Estados Unidos y demás cuestiones. Para clarificar el tema, usted dice, la invitan los gobiernos de América Latina, la invitan particulares de Venezuela. Si puede ser lo más explícita posible, claro, y hablar de Estados Unidos sería buenísimo. Fíjate, por ejemplo, en Brasil yo me quedé en la casa del fiscal general de Brasil. ¿En su casa? En su casa. No tuve que pagar alojamiento, no tuve que pagar comida porque comía en su casa. Y así me ha pasado... ¿El avión la llevó cómo? ¿Perdón? ¿El avión lo financió el gobierno de Brasil? No. Eso lo tuve que pagar yo, colaboraron conmigo unos personas que conocí en este periplo. Siempre hay quienes quieren el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Me ocurrió algo en Colombia, en una tienda, porque como salí de Venezuela sin nada prácticamente, entonces fue a comprar algo muy necesario, que no voy a hacer mención a ello aquí, y me encontré con un venezolano. Primero me saludó con mucho afecto, entonces yo le digo, no, es que no tengo tal cosa y vine a comprarla. ¿Quieres que te ayude? ¿Necesitas plata? ¿Quieres que te pague esto? Plata. Nosotros hablamos de plata en Venezuela. Entonces, fíjate que hasta esa situación se presenta. La solidaridad de toda la gente del continente está centrada en ayudar a que en Venezuela se... Estos y muchos temas, pero es muy importante. En cuanto a Estados Unidos, sí, yo no he recibido ni siquiera un céntimo de los Estados Unidos. Yo no he ido, no tengo visa de los Estados Unidos. La voy a tramitar así porque quiero ir a la Comisión Interamericana, así porque quiero ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quiero ir a la OEA, a la ONU, y también quiero visitar unos grupos de derechos humanos. No he conversado, se va a enterar por aquí, pero quiero conversar con Human Rights Watch. Entonces, con Vivanco, correcto. Él no lo sabe, se va a enterar ahora por este programa. Pues cuéntele a Vivanco qué es lo que quiere con Vivanco. No, lo quiero conversar con él por un tema
de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, y yo tengo intenciones de acudir al Tribunal de La Haya, y estoy reuniendo un grupo de juristas a los cuales no puedo pagarle ni medio porque no tengo dinero. Tengo que reunirlos para que me ayuden a construir ese trabajo que estoy haciendo para presentarlo en La Haya. Importante preguntar, sigo con el tema del financiamiento. Ya explico una parte del asunto, pero pregunto directamente, ¿hay algún tipo de financiamiento de algún gobierno de América Latina, México, Colombia, Brasil? No lo hay, y la gente no sabe lo que yo estoy pasando. Es más, esta blusa es con la que aparezco en todas las entrevistas. Tengo 2 blancas y 2 chaquetas. Entonces he estado apareciendo con las mismas blusas, con las mismas chaquetas, porque es lo que tengo. La gente no sabe cuánta hambre estamos pasando. La gente no sabe qué necesidades tengo yo. Y así estoy luchando por Venezuela. Luisa, la visita a México tiene varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con investigaciones que en su calidad de fiscal, como usted dice, itinerante, está compartiendo con nuestro país. ¿Qué puede contar aquí de lo que trae a México? Usted ha hecho señalamientos sobre empresas relacionadas, usted dijo, con el presidente Maduro, con Diosdado Cabello. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la conexión Brasil, Colombia, México, Lavallato de Brecht? A ver, cuénteme la historia. Hasta donde te pueda decir. Cuénteme todo, lo que pueda y más si puede. No, mira, tú sabes que uno de los acuerdos que llegué con los fiscales generales fue precisamente la reserva o el sigilo, como lo llaman en algunos países. Lo que entregué en Brasil, lo que entregué a los fiscales federales de los Estados Unidos, con los que me reuní, no en Estados Unidos, sino en otro país, con 2 fiscales, y con lo que entregué aquí en México, todos me pidieron que guardara la mayor reserva. Sin embargo, yo he cometido liberalidades y he dicho, mira, respecto a Diosdado Cabello, lo entregué a los fiscales federales de los Estados Unidos, referido a un pago que se le hizo por la construcción del tren, de una etapa del tren en Venezuela. Claro que no se lo hicieron a él, se lo hicieron a 2 primos de él, de unas empresas que tienen sus primos en Venezuela, en España, que están relacionados. En España es algo así como un holding. Una de ellas tiene el mismo nombre de una empresa venezolana, pero forman parte del grupo se me va el nombre, Artietis, algo así. Grupo Artietis, algo así se llama. Y todos esos evidencias, pruebas, que es lo que tengo en la mano, lo he estado entregando. Y muy pronto vamos a ver los resultados. ¿Y en el caso de México y Maduro? Ajá. ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué empresa? ¿De qué se trata? Eso se tiene que ver con los alimentos que se distribuyen en Venezuela, los alimentos en una bolsa llamada CLAC o caja CLAC. Esos alimentos son ensamblados aquí en México. Claro, tienen relaciones con Hong Kong, Antigua, Venezuela, pero de Venezuela es donde salen los dólares. Y, por supuesto, son personas que actúan como interpuestas personas de otro. Pero ¿cuál es el tema ahí? Alimentos que se fabrican o se empaquetan en México, se distribuyen en Venezuela con dinero público que los paga. ¿Y cuál es el delito? ¿O cuál sería el delito? Bueno, fíjate una cosa. Primero, el precio, la calidad del producto. ¿Es mala? Sí, fíjate una cosa. Eso es parte de la investigación. Tú, como funcionario público, no puedes tener interpuestas personas para contratar el servicio que vas a prestar en tu país. Y más... ¿No se vale la intermediación? No. ¿Legalmente no es posible? Ya va. ¿Qué intermediación me estás planteando? O sea, tú no puedes, como funcionario público, contratar en Venezuela. No conozco las leyes mexicanas, pero presumo que tienen que ser de la misma manera. Tú no puedes contratar con personas que te van a responder después, entregar comisiones a ti. No, bueno, eso no se puede ni en México, no podría en ningún país si se viene un beneficio indebido. Ajá. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Y la otra cosa,
En Venezuela, por ejemplo, hay que revisar cuánto dinero se le ha entregado a estas empresas y a estas personas para la compra de los alimentos. ¿Cuál es el monto de los dólares que ha salido de Venezuela para eso? Que es una información que yo solicité desde hace mucho tiempo y que seguro no la van a dar, pero hay que revisar eso. ¿Cuántas bolsas de alimentos se han hecho? Y alimentos que, ¿cuál hubiese sido la inversión? ¿Cuál hubiese sido el costo en Venezuela de producir esos productos? Y valga de decir producir esos productos. ¿Cuál sería el costo en Venezuela de sembrar, de producir leche, producir granos, arroz, cuando en Venezuela la producción de esos rubros estaba ampliamente desarrollada? ¿Cuál hubiese sido el costo de incentivar al productor venezolano, al campesino venezolano, a la industria venezolana, para que esos productos, en lugar de adquirirlos fuera, los hubiésemos obtenido dentro del país? ¿Cuál hubiese sido el pago que hubiesen tenido que darle al campesino para eso? ¿Hubiese sido en bolívares o en dólares? Porque nosotros lo pagamos en dólares. Tenemos la información de 14 millones de cajas que han llegado a Venezuela. ¿Vino a México a entregar información sobre ese tema al procurador Raúl Cervantes? Y de otros. Pero de ese tema y de otros, sí. ¿Relacionado con Odebrecht, con Lavallato, con qué temas? No, con Odebrecht no. Aquí en México no traje ninguna evidencia. Porque ¿De qué sí trajo México cosas? Además de lo que está diciendo. Es otro tema delicado que tiene que ver con drogas, pero no te voy a dar mayores detalles porque el procurador me pidió que por favor guardara la mayor reserva con ese caso. ¿Y por qué venir a México a entregar esa información? ¿Porque México tendría que hacer la investigación del caso o cómo es el asunto? Mira, hay normas internacionales como el convenio de Palermo, que establece que los países deben articular a los fines de combatir la delincuencia organizada. Entonces, si hay temas que involucran a 2 o 3 países o porque en alguno no se haga justicia, tú puedes perfectamente acudir a otro a solicitar que haya la justicia que no puedes obtener en tu país o en el país que se trate. Entonces... Sí, esa es la colaboración internacional entonces. Sí, y está funcionando, en este caso está funcionando la cooperación internacional. He venido articulando muy bien con los distintos, no solamente con los fiscales generales y procuradores generales, sino que el equipo también que yo tengo trabajando, ha venido articulando con los equipos de esos ministerios públicos. Voy a ir a la pausa, Luis Ortega, pero brevísimo. ¿Usted pretende que se procure justicia, la justicia de Venezuela de manera extraterritorial? ¿O cómo va a funcionar la estrategia? Porque sí, usted está en una circunstancia donde usted dice, soy la fiscal en funciones, no acepto la destitución de la Asamblea Constituyente a la que no reconozco y por lo tanto estoy itinerante, pues haciendo una función que no realice en Venezuela. ¿Cómo pretende articular una estrategia de procuración de justicia de manera extraterritorial? Es que la extraterritorialidad está prevista por lo menos en el ordenamiento jurídico venezolano. Esto es posible y nosotros ya en muchas ocasiones hemos articulado con los otros ministerios públicos a los fines de perseguir la delincuencia transnacional, en el caso de droga, en el caso de lavado de dinero, corrupción, trata de personas, o sea... Pero mire usted, a donde voy es, y vamos a la pausa si le parece, a donde voy es que una vez que realiza las tareas de procuración de justicia y de la acción penal correspondiente del Ministerio Público, a la hora de ejecutarla, ¿cómo va a funcionar? No tiene usted las herramientas. Claro, yo puedo perfectamente dirigir una comunicación a cualquier fiscal general y solicitarle el requerimiento de la práctica de una experticia. Y quien la va a practicar y quien va a tomar las medidas es el fiscal del estado donde yo lo estoy requiriendo. ¿Ha sucedido? En el caso del recorrido que he hecho, son los fiscales generales que van a imputar, van a pedir privativas de libertad y van a tomar las acciones que consideren... En los países. En los países, claro. Déjeme, Luisa, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos en un instante.
hace más de 30 años, en medio. Luisa Ortega, estamos aquí en el corte. Bueno, seguimos hablando de la complicación obvia de ejercer de fiscal, como usted se autodenomina, porque al final se denomina o se refrenda, porque usted tuvo a ver, hay que decirlo de esta manera, usted fue nombrada fiscal por un periodo de 7 años por la Asamblea Nacional y luego fue refrendado su cargo otro periodo de 7 años por la Asamblea Nacional. Viene una Asamblea Constituyente, que es muy polémica, que no ha sido reconocida por todo el mundo. México como país no la ha reconocido y usted misma menos. Bueno, entonces usted dice, yo sigo siendo fiscal porque tengo un mandato de la Asamblea Nacional a la que sí reconoce. Claro. Ese es el asunto y el galimatías jurídico, porque un gobierno como el de Maduro, desde luego, la coloca como la exfiscal e incluso le hace señalamientos. Déjame ir ahí, Luisa, le hace señalamientos. Hemos visto, por ejemplo, declaraciones muy fuertes en contra suya, desde luego, del gobierno de Maduro, muy fuertes en contra suya, por ejemplo, de quien ha tomado, después de ser el ombudsman nacional, ha tomado el papel de fiscal nacional en Venezuela, Tarek William Saab, y él dice cosas terribles de usted, entre otras que usted no investigó lo que ahora piensa, lo que está planteando públicamente, que no investigó eso en su momento. Incluso la ha señalado de formar parte de un desfalco de $200 millones por la franja y los contratos petrolíferos y un montón de señalamientos que se pueden o se han convertido, pregunto, en imputaciones legalmente formales. Hay ya acusaciones en su contra directamente desde la fiscalía que usted representa, pero que también tiene el señor Tarek William Saab. Mira, fíjate una cosa. En Venezuela puede pasar cualquier cosa porque el gobierno, la constituyente, se ha dedicado a perseguirme a mí y a mi familia. O sea, no se ha ocupado del tema de los alimentos, de la salud, de la educación, de la inseguridad, de todos los problemas, de todas las calamidades que tiene Venezuela. Y el caso concreto que me estás planteando, fíjate, ahora resulta que yo también soy responsable de esto. Dijeron que yo era responsable de las manifestaciones, que yo era responsable de las muertes. De las muertes. Y de las manifestaciones también lo dijeron. Y que el tema de la inseguridad, de las cifras, de todo eso yo soy la responsable. O sea, ese es el gran problema de ese gobierno forajido, que no asume su responsabilidad. Es el imperio, son los otros, es Colombia, es Brasil, es Costa Rica, el que sea, pero ellos no. Pero te explico esto. El desfalco. Ajá. El presunto desfalco, $200 millones de dólares. Bueno, yo no sé de dónde sacan esa cifra ellos. Lo que yo te puedo decir lo siguiente. Lo que ocurrió dentro de la industria petrolera y lo que sigue ocurriendo, una industria desmantelada, deteriorada, porque no se hizo inversión en la industria. Y casos de corrupción muchísimos. Yo todos los tengo conmigo. Pero hay un caso en particular, el de la faja petrolífera del Orinoco. Pedro León, quien estaba al frente de eso, yo le pedí privativa de libertad. O sea, no yo, los fiscales bajo mi gestión, allá en Venezuela, le pidieron privativa de libertad. Ese ciudadano celebró 12 contratos con una empresa llamada Concor, cuyos dueños nosotros citamos para imputar. Y tenemos elementos que comprometen la responsabilidad del actual fiscal, en ese momento era defensor, que esa empresa es de él. ¿Se fijó el lapsus que tuvo el actual fiscal, le dijo? ¿Perdón? ¿Se fijó el lapsus que tuvo, le dijo el actual fiscal? ¿A quién está ocupando su lugar? Ajá. Bueno. Bueno, ¿a quién? Usurpador ilegítimo. Él 12 contratos celebró Pedro León con Concor, se llama la empresa. Nosotros citamos para imputar esos dos personas que aparecen como dueños de Concor. Inmediatamente que nosotros los citamos para imputar, el Tribunal Supremo de Justicia sacó una sentencia que el Ministerio Público no podía imputar en sede del Ministerio Público, sino en sede tribunalicia. Claro, porque los estaba golpeando y tenemos las evidencias de que esas empresas son del defensor, del usurpador. Bueno, se va del país, se sustrae de la justicia Pedro León y se va del país. Que de paso, hay que averiguar quién lo ayudó a salir del país. Yo sé quién lo ayudó a salir del país y tiene que ver directamente con... ¿Y lo puede decir, Luisa? Claro, el actual usurpador, Tarek William Saab, lo ayuda a salir del país. ¿Dónde está ahora? No, pero óyeme, espérate un momentito. A ver. Ok. Entonces, ahora resulta que ayer llegó al país este ciudadano con toda su familia a declarar al SEBIN.
¿Qué conclusión tú puedes sacar de esto? Ahora van a decir, como ese es el socio de Tarek William Saab, seguramente ahora van a montar toda una olla para desprestigiarme a mí y lavar toda la corrupción que ellos tienen, porque apenas llegó al Ministerio Público, él lo primero que hizo fue pedir las 6 investigaciones que tenía en el Ministerio Público, entre ellas esta de la faja petrolífera del Orinoco, y lo que están haciendo es atacarme. Tú no notas que la Asamblea Constituyente que ha hecho en más de un mes, dame una solución que haya aportado la Asamblea Constituyente? Ninguna, porque se ha concentrado en perseguirme a mí, en descalificarme a mí, allanar mi casa, la de los amigos, las de los conocidos, y demás ramos conexos. A todo el mundo lo ha allanado y lo ha perseguido. El usurpador dijo textualmente: toda aquella persona que se solidarice conmigo, que sea mi amigo, me apoye o sencillamente tenga una relación conmigo, es considerado un delincuente. En consecuencia, será privado de libertad. Busca en las redes cuando él declaró eso. ¿Eso se lo atribuye usted a Nicolás Maduro? A toda esa mafia. Eso es como la delincuencia organizada. Última, ¿a quién se le atribuye usted? A Tarek el usurpador. Ajá. ¿Usted le llamó socio de Pedro León? ¿Usó la expresión que es socio? Presumimos, porque si esta empresa llamada Concord, que hay 2 socios allí que yo cité o nosotros citamos para imputar. Nosotros tenemos evidencias que lo comprometen con el actual usurpador. Y los contratos eran con Pedro León. La palabra usurpador la está usando aquí para hablar de quien ocupa factualmente la fiscalía. No se está refiriendo de esa manera al presidente Maduro. No, estoy hablando de quien está ocupando la fiscalía, porque la palabra es muy dura y quiero aclarar el punto, no vaya a quedar confusión respecto a que por la Asamblea Nacional. Viene una Asamblea Constituyente, que es muy polémica, que no ha sido reconocida por todo el mundo. México como país no la ha reconocido y usted misma menos. Bueno, entonces usted dice, yo sigo siendo fiscal porque tengo un mandato de la Asamblea Nacional a la que sí reconoce. Claro. Ese es el asunto y el galimatías jurídico, porque un gobierno como el de Maduro, desde luego, la coloca como la exfiscal e incluso le hace señalamientos. Déjame ir ahí, Luisa, le hace señalamientos. Hemos visto, por ejemplo, declaraciones muy fuertes en contra suya, desde luego, del gobierno de Maduro, muy fuertes en contra suya, por ejemplo, de quien ha tomado, después de ser el ombudsman nacional, ha tomado el papel de fiscal nacional en Venezuela, Tarek William Saab, y él dice cosas terribles de usted, entre otras, que usted no investigó lo que ahora piensa, lo que está planteando públicamente, que no investigó eso en su momento. Incluso la ha señalado de formar parte de un desfalco de $200 millones por la franja y los contratos petrolíferos y un montón de señalamientos que se pueden o se han convertido, pregunto, en imputaciones legalmente formales. ¿Hay ya acusaciones en su contra directamente desde la fiscalía que usted representa, pero que también tiene el señor Tarek William Saab? Mira, fíjate una cosa. En Venezuela puede pasar cualquier cosa, porque el gobierno, la constituyente, se ha dedicado a perseguirme a mí y a mi familia. O sea, no se ha ocupado del tema de los alimentos, de la salud, de la educación, de la inseguridad, de todos los problemas, de todas las calamidades que tiene Venezuela. Y el caso concreto que me estás planteando, fíjate, ahora resulta que yo también soy responsable de esto. Dijeron que yo era responsable de las manifestaciones, que yo era responsable de las muertes. De las muertes. De las muertes. Y de las manifestaciones también lo dijeron. Y que el tema de la inseguridad, de las cifras, de todo eso yo soy la responsable. O sea, ese es el gran problema de ese gobierno forajido, que no asume su responsabilidad. Es el imperio, son los otros, es Colombia, es Brasil, es Costa Rica, el que sea, pero ellos no. Pero te explico esto. El desfalco. Ajá. El presunto desfalco, $200 millones. Fíjate lo siguiente. Bueno, yo no sé de dónde sacan esa cifra ellos. Lo que yo te puedo decir lo siguiente.
Lo que ocurrió dentro de la industria petrolera y lo que sigue ocurriendo, una industria desmantelada, deteriorada, porque no se hizo inversión en la industria. Y casos de corrupción muchísimos, yo todos los tengo conmigo. Pero hay un caso en particular, el de la faja petrolífera del Orinoco. Pedro León, quien estaba al frente de eso, yo le pedí privativa de libertad. O sea, no yo, los fiscales bajo mi gestión, allá en Venezuela, le pidieron privativa de libertad. Ese ciudadano celebró 12 contratos con una empresa llamada Concor, cuyos dueños nosotros citamos para imputar. Y tenemos elementos que comprometen la responsabilidad del actual fiscal, en ese momento era defensor, que esa empresa es de él. ¿Se fijó el lapsus que tuvo el actual fiscal, le dijo? ¿Perdón? ¿Se fijó el lapsus que tuvo, le dijo el actual fiscal? ¿A quién está ocupando su lugar? Ajá. Bueno. Bueno, ¿a quién? Usurpador ilegítimo. Él 12 contratos celebró Pedro León con Concor, se llama la empresa. Nosotros citamos para imputar esos dos personas que aparecen como dueños de Concor. Inmediatamente que nosotros los citamos para imputar, el Tribunal Supremo de Justicia sacó una sentencia que el Ministerio Público no podía imputar en sede del Ministerio Público, sino en sede tribunalicia. Claro, porque los estaba golpeando. Y tenemos las evidencias de que esas empresas, una de ellas tiene el mismo nombre de una empresa venezolana, pero forman parte del grupo, se me va el nombre, Artietis, algo así. Grupo Artietis, algo así se llama. Y todos esos evidencias, pruebas, que es lo que tengo en la mano, lo he estado entregando. Y muy pronto vamos a ver los resultados. ¿Y en el caso de México y Maduro? Ajá. ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué empresa? ¿De qué se trata? Eso se tiene que ver con los alimentos que se distribuyen en Venezuela. Los alimentos en una bolsa llamada CLAC o cajas CLAC. Esos alimentos son ensamblados aquí en México. Claro, tienen relaciones con Hong Kong, Antigua, Venezuela, pero de Venezuela es donde salen los dólares. Y, por supuesto, son personas que actúan como interpuestas personas de otro. Pero ¿cuál es el tema ahí? Alimentos que se fabrican o se empaquetan en México, se distribuyen en Venezuela con dinero público que los paga. ¿Y cuál es el delito? ¿O cuál sería el delito? Bueno, fíjate una cosa. Primero, el precio, la calidad del producto. ¿Es mala? Sí, fíjate una cosa. Eso es parte de la investigación. Tú, como funcionario público, no puedes tener interpuestas personas para contratar el servicio que vas a prestar en tu país. Y más... ¿No se vale la intermediación? No. ¿Legalmente no es posible? Ya va. ¿Qué intermediación me estás planteando? O sea, tú no puedes, como funcionario público, contratar en Venezuela. No conozco las leyes mexicanas, pero presumo que tienen que ser de la misma manera. Tú no puedes contratar con personas que te van a responder después, entregar comisiones a ti. No, bueno, eso no se puede ni en México, no podría en ningún país si se viene un beneficio indebido. Ajá. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Y la otra cosa, en Venezuela, por ejemplo, hay que revisar cuánto dinero se le ha entregado a estas empresas y a estas personas para la compra de los alimentos. ¿Cuál es el monto de los dólares que ha salido de Venezuela para eso? Que es una información que yo solicité desde hace mucho tiempo y que seguro no la van a dar, pero hay que revisar eso. ¿Cuántas bolsas de alimentos se han hecho? Y alimentos que... ¿Cuál hubiese sido la inversión? ¿Cuál hubiese sido el costo en Venezuela de producir esos productos? Y valga de decir producir esos productos. ¿Cuál sería el costo en Venezuela de de producir leche, producir granos, arroz, cuando en Venezuela la producción de esos rubros estaba ampliamente desarrollada? ¿Cuál hubiese sido el costo de incentivar al productor venezolano, al campesino venezolano, a la industria venezolana, para que esos productos, en lugar de adquirirlos fuera,
los hubiésemos obtenido dentro del país. ¿Cuál hubiese sido el pago que hubiesen tenido que darle al campesino para eso? ¿Hubiese sido en bolívares o en dólares? Porque nosotros lo pagamos en dólares. Tenemos la información de 14 millones de cajas que han llegado a Venezuela. ¿Vino a México a entregar información sobre ese tema al procurador Raúl Cervantes? Y de otros. Pero de ese tema y de otros, sí. Relacionado con Odebrecht, con la Vallada. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Quedo siempre dudando si debo presentarla como fiscal o exfiscal. ¿Cómo debe ser presentada, Luisa Como Ortega? fiscal general. Yo sigo siendo la fiscal hablemos general de Venezuela. Hablemos de eso, empecemos por ahí. Bueno, desde luego usted no está en funciones, hay alguien que ocupa la fiscalía en este momento y una decisión de una asamblea constituyente recién instalada que la ha destituido de su cargo. ¿Cómo seguirse nombrando fiscal? Sí, fíjate, es posible que alguien esté ocupando ese sitio en Venezuela, pero yo sigo ejerciendo las funciones de fiscal general de Venezuela. Y esa es parte de la estrategia de trabajo que tengo por distintos países de la región. O sea, ¿usted recorre los lugares que recorre en América Latina en estas últimas semanas como en calidad de fiscal? En calidad de ¿Así fiscal. la reciben? Así me reciben. ¿Así está trabajando? Así ¿Y dónde está su oficina? Bueno, itinerante. Tengo, sin embargo, como de Venezuela, no solamente he tenido que salir mi persona, mi familia, sino un grupo de venezolanos huyendo de la dictadura, porque no eran complacientes con la dictadura, se encuentran en distintos países de la región. Eso es el equipo con que yo estoy trabajando. A ver, déjeme preguntarle algo y usted me va a entender por qué lo pregunto. En esa calidad, usted dice de fiscal de Venezuela itinerante, haciendo tareas de fiscal, ¿quién financia sus viajes? ¿Quién financia ese recorrido por América Latina? Sí. Hay muchas personas que están interesadas en que en Venezuela se restablezca la democracia, se restablezca el Estado de Derecho, que se restablezcan las libertades. Y ha sido infinita la colaboración que he recibido en distintos países y sobre todo de venezolanos. ¿Está de acuerdo, Luisa, que ese es un tema muy importante porque hay quien ya plantea que usted está ahora contribuyendo con un afán para derrocar al gobierno de Maduro? Incluso podría presumirse financiamiento de Estados Unidos y demás cuestiones. Para clarificar el tema, usted dice, la invitan los gobiernos de América Latina, la invitan particulares de Venezuela. Si puede ser lo más explícita posible, claro, y hablar de Estados Unidos sería buenísimo. Fíjate, por ejemplo, en Brasil yo me quedé en la casa del fiscal general de Brasil. ¿En su casa? En su casa. No tuve que pagar alojamiento, no tuve que pagar comida porque comía en su casa. Y así me ha pasado... ¿El avión la llevó cómo? ¿Perdón? ¿El avión lo financió el gobierno de Brasil? No. Eso lo tuve que pagar yo, colaboraron conmigo unos personas que conocí en este periplo. Siempre hay quienes quieren el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Me ocurrió algo en Colombia, en una tienda, porque como salí de Venezuela sin nada prácticamente, entonces fue a comprar algo muy necesario, que no voy a hacer mención a ello aquí, y me encontré con un venezolano. Primero me saludó con mucho afecto, entonces yo le digo, no, es que no tengo... ¿Con qué temas? No, con Odebrecht no, aquí en México no traje ninguna evidencia, porque... ¿De qué sí trajo a México cosas? Además de lo que está diciendo. Es otro tema delicado que tiene que ver con drogas, pero no te voy a dar mayores detalles porque el procurador me pidió que por favor guardara la mayor reserva con ese caso. ¿Y por qué venir a México a entregar esa información? ¿Porque México tendría que hacer la investigación del caso o cómo es el asunto? Mira, hay normas internacionales como el
convenio de Palermo, que establece que los países deben articular a los fines de combatir la delincuencia organizada. Entonces, si hay temas que involucran a 2 o 3 países o porque en alguno no se haga justicia, tú puedes perfectamente acudir a otro a solicitar que haya la justicia que no puedes obtener en tu país o en el país que se trate. Entonces... Sí, esa es la colaboración internacional entonces. Sí, y está funcionando, en este caso está funcionando la cooperación internacional. He venido articulando muy bien con los distintos, no solamente con los fiscales generales y procuradores generales, sino que los equipos, el equipo también que yo tengo trabajando, ha venido articulando con los equipos de esos ministerios públicos. Voy a ir a la pausa, Luis Ortega, pero brevísimo. ¿Usted pretende que se procure justicia, la justicia de Venezuela de manera extraterritorial? ¿O cómo va a funcionar la estrategia? Porque sí, usted está en una circunstancia donde usted dice, soy la fiscal en funciones, no acepto la destitución de la Asamblea Constituyente a la que no reconozco y por lo tanto estoy itinerante, pues haciendo una función que no realice en Venezuela. ¿Cómo pretende articular una estrategia de procuración de justicia de manera extraterritorial? Es que la extraterritorialidad está prevista por lo menos en el ordenamiento jurídico venezolano. Esto es posible y nosotros ya en muchas ocasiones hemos articulado con los otros ministerios públicos a los fines de perseguir la delincuencia transnacional, en el caso de droga, en el caso de lavado de dinero, corrupción, trata de personas, o sea... Pero mire usted, a donde voy es, y vamos a la pausa si le parece, a donde voy es que una vez que realiza las tareas de procuración de justicia y de la acción penal correspondiente del Ministerio Público, a la hora de ejecutarla, ¿cómo va a funcionar? No tiene usted las herramientas. Claro, yo puedo perfectamente dirigir una comunicación a cualquier fiscal general y solicitarle el requerimiento de la práctica de una experticia. Y quien la va a practicar y quien va a tomar las medidas es el fiscal del estado donde yo lo estoy requiriendo. ¿Ha sucedido? En el caso del recorrido que he hecho, son los fiscales generales que van a imputar, van a pedir privativas de libertad y van a tomar las acciones que consideren en los países. En los países, claro. Déjeme, Luisa, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos en un instante. Hace más de 30 años, en medio Luisa Ortega, estamos aquí en el corte. Bueno, seguimos hablando de la complicación obvia de ejercer de fiscal, como usted se autodenomina, porque al final se denomina o se refrenda, porque usted tuvo a ver, hay que decirlo de esta manera, usted fue nombrada fiscal por un periodo de 7 años por la Asamblea Nacional y luego fue refrendado su cargo otro periodo de 7 años. Tal cosa y vine a comprarla. ¿Quieres que te ayude? ¿Necesitas plata? ¿Quieres que te pague esto? Plata. Nosotros hablamos de plata en Venezuela. Entonces, fíjate que hasta esa situación se presenta. La solidaridad de toda la gente del continente está centrada en ayudar a que en Venezuela y muchos temas, pero es muy importante. En cuanto a Estados Unidos, sí. Yo no he recibido ni siquiera un céntimo de los Estados Unidos. Yo no he ido, no tengo visa de los Estados Unidos. La voy a tramitar sí porque quiero ir a la Comisión Interamericana, sí porque quiero ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quiero ir a la OEA, a la ONU, y también quiero visitar unos grupos de derechos humanos. No he conversado, se va a enterar por aquí, pero quiero conversar con Human Rights Watch. Entonces, con mi banco, correcto. Él no lo sabe, se va a enterar ahora por este programa. Pues cuéntele a mi banco qué es lo que quiere con mi banco. No, lo quiero conversar con él por un tema de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Y yo tengo intenciones de acudir al Tribunal de la Haya y estoy reuniendo un grupo de juristas a los cuales no puedo pagarle ni medio porque no tengo dinero, tengo que reunirlos
para que me ayuden a construir ese trabajo que estoy haciendo para presentarlo en La Haya. Importante preguntar, sigo con el tema del financiamiento. Ya explico una parte del asunto, pero pregunto directamente, ¿hay algún tipo de financiamiento de algún gobierno de América Latina, México, Colombia, Brasil? No lo hay, y la gente no sabe lo que yo estoy pasando. Es más, esta blusa es con la que aparezco en todas las entrevistas. Tengo 2 blancas y 2 chaquetas. Entonces he estado apareciendo con las mismas blusas, con las mismas chaquetas, porque es lo que tengo. La gente no sabe cuánta hambre estamos pasando. La gente no sabe qué necesidades tengo yo. Y así estoy luchando por Venezuela. Luisa, la visita a México tiene varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con investigaciones que en su calidad de fiscal, como usted dice, itinerante, está compartiendo con nuestro país. ¿Qué puede contar aquí de lo que trae a México? Usted ha hecho señalamientos sobre empresas relacionadas, usted dijo, con el presidente Maduro, con Diosdado Cabello. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la conexión Brasil, Colombia, México, Lavallato, Odebrecht? A ver, cuénteme la historia. Hasta donde te pueda decir. Cuénteme todo, lo que pueda y más si puede. No, mira, tú sabes que uno de los acuerdos que llegué con los fiscales generales fue precisamente la reserva o el sigilo, como lo llaman en algunos países. Lo que entregué en Brasil, lo que entregué a los fiscales federales de los Estados Unidos con los que me reuní, no en Estados Unidos, sino en otro país, con 2 fiscales, y con lo que entregué aquí en México, todos me pidieron que guardara la mayor reserva. Sin embargo, yo he cometido liberalidades y he dicho, mira, respecto a Diosdado Cabello, lo entregué a los fiscales federales de los Estados Unidos, referido a un pago que se le hizo por la construcción del tren, de una etapa del tren en Venezuela. Claro que no se lo hicieron a él, se lo hicieron a 2 primos de él, de unas empresas que tienen sus primos en Venezuela, en España, que están relacionados. En España es algo así como un